Recero, volumen 7, capítulo 5, Wilhelm van Astrea, parte 2. Desde entonces, Wilhelm y la chica continuaron encontrándose de vez en cuando. En sus días libres, Wilhelm caminaría hacia el distrito sin terminar en la mañana, solo para descubrir que ella había llegado por delante de él, bañada por un viento tranquilo mientras observaba las flores. Entonces, cuando ella notaba que Wilhelm había llegado, le preguntaría: ¿Ahora te gustan las flores? Él lo negaría con un movimiento en su cabeza, sumergiéndose a sí mismo en blandir la espada, actuando como si hubiera olvidado su existencia. Cuando su sudor fluía y levantaba su cabeza, terminando su lucha mortal consigo mismo, veía a la chica aún ahí. Realmente tienes un montón de tiempo libre, diría él siempre en una voz sarcástica. Pensó que poco a poco la cantidad de tiempo que pasaban hablando gradualmente incrementó. Siempre hablaban después de que él hubiera terminado de blandir la espada, pero empezó a intercambiar unas cuantas palabras antes de empezar también. Y las conversaciones después que terminara de blandir su espada también se volvieron algo más largas. Gradualmente fue a ese lugar a una hora aún más temprana, algunas veces llegando al jardín de flores antes que la chica. «Ah, viniste temprano hoy», diría la chica, mientras una sonrisa arrepentida se apoderaba de ella. Deben haber sido 3 meses desde conocerla, sí, antes que intercambiaran nombres. La chica se nombró a sí mismo Teresia, añadiendo un «por ahora», sacando su lengua un poco. Cuando Wilhelm respondió a su introducción, hizo un puchero cuando lo escuchó decir: «Te he estado llamando la chica de las flores hasta ahora». Pensó que intercambiar nombres significaba entrometerse mutuamente en las circunstancias del otro hasta cierto punto. Hasta la fecha, sus intercambios habían sido tranquilos e inofensivos, pero su calidad comenzó a cambiar constantemente. Un día, Teresia le preguntó: «¿Por qué blandes la espada?» Sin dudarlo un segundo, Wilhelm respondió: «Porque es todo lo que tengo». Como era típico, la vuelta de Wilhelm al deber militar fue recibida con días llenos de aroma a sangre fresca. Con el tiempo, la guerra civil con los semihumanos se había intensificado. Una y otra vez, él casualmente completaba sus misiones, deslizándose a través de la magia enemiga hacia su flanco, cortándolo de pies a cabeza. Corrió sobre la tierra, atravesó el viento, se adentró al campamento enemigo y envió volando la cabeza del general. Volvió a su propio campamento con la cabeza empalada en la punta de su espada y fue bañado en miradas de aclamación y de temor. Repentinamente notó que en el campo de batalla, bajo sus pies, incluso cuando la sangre fluía, había flores creciendo, moviéndose con el viento. Y ahora, sin ser consciente de ello, se preocupó de pisar sobre ellas. «¿Te gustan las flores ahora?» «No, las odio». «¿Por qué blandes la espada?» «Porque es todo lo que tengo». Su intercambio como ritual con Teresia, cuando hablaban acerca de flores. Wilhelm era capaz de responder con una pequeña sonrisa, pero cuando hablaban acerca de la espada, de alguna manera se sentía doloroso decir su típica respuesta. ¿Por qué blandía la espada? No tengo nada más. Pensó día tras día, y ahí su proceso de pensamiento había terminado. Cuando realmente se preguntó eso en busca de una respuesta, Wilhelm volvió hacia atrás al día donde por primera vez sostuvo una espada en su mano. En ese momento, Wilhelm aún no sabía que la espada en su mano sería bañada en sangre. Cuando él se vio a sí mismo reflejado en la luz que brillaba en la hoja de acero, ¿qué había pensado? Un día, aún en un vórtice de pensamiento, incapaz de encontrar una respuesta, sus pies lo llevaron al lugar de siempre. Sus pasos se hicieron pesados, porque estaba lleno de tristeza por la forma en la que se presentaría ante la chica que lo esperaba. Quizás esta era la primera vez en su vida en la cual se había preocupado acerca de tal cosa.
Había continuado blandiendo la espada sin necesidad de pensar. Justo cuando se había decidido a dar una respuesta tan desagradable, Wilhelm, la chica, allí delante de él, miró hacia atrás con una pequeña sonrisa mientras decía su nombre. De repente, su alma se estremeció. Sus pies se detuvieron y no pudo evitar sentir náuseas. De repente, Wilhelm fue asaltado por una realización que parecía aplastar su cuerpo. Cuando trató de dejar de lado todo con tal conclusión, que había blandido la espada sin pensar, una variedad de cosas en las que había dejado de pensar y que había dejado de lado brotaron de repente. No entendía la razón. Lo que lo inició todo no estaba escrito en piedra. En ese momento, el baluarte que había levantado hace mucho tiempo había abruptamente llegado a su límite. ¿Por qué blandió la espada? ¿Por qué había empezado a blandirla? Ansiaba el brillo de la espada, la fuerza, la pureza de vivir por la hoja. También había eso, también estaba eso, pero seguramente había empezado en algún lugar más. Tengo que hacer lo que mis hermanos mayores no pueden. Era porque blandir la espada era un campo en gran medida ignorado por sus hermanos mayores. Incluso así, era porque sus hermanos buscaban proteger su familia de su propia manera, que él, tan inútil para ellos, buscó por sí mismo un camino diferente para defenderlos. ¿No era eso porque estaba cautivado por la fuerza y el brillo de la espada? ¿Ahora te gustan las flores? No, las odio. ¿Por qué blandes la espada? Es todo lo... Pude pensar otra forma de proteger a otros. Desde entonces, el anterior intercambio de ritual de palabras dejó de ser. En su lugar pensó que sus temas cambiaron un poco. Antes que se diera cuenta, se estaba dirigiendo ahí no con el fin de blandir la espada, sino para encontrarse con Teresia. En un lugar donde debería haber estado blandiendo la espada sin pensar, su cabeza de alguna manera encontró esto suficiente y los temas se fueron alejando de la espada. Hasta entonces, su estilo de pelea había sido cargar por sí solo hacia la formación enemiga y tomar tantas cabezas como podía. Pero, en algún momento, eso cambió a él corriendo por los alrededores concentrado en disminuir el daño en sus aliados de cualquier forma que pudiera. La vista de él priorizando la seguridad de sus compañeros sobre la matanza de sus enemigos, naturalmente resultó en un cambio en cómo otros lo veían. Viejos camaradas de guerra que se habían mantenido desde sus días de mal comportamiento estaban tanto encantados por su cambio como en conflicto con él, ya que el número de personas que le habló y con los que él hablaba se incrementaron. Anteriormente desconocidas para su promoción, anteriormente desconocidos votos para su promoción a caballero surgieron, y pasó solo una pequeña cantidad de tiempo sopesando el asunto antes de pensar. En lo profundo, él también encontró tener tal prestigio mejor que no. Hubo votos para mi promoción, así que me convertí en un caballero. Ya veo. Felicidades. Eso te acerca un paso más a tu sueño, ¿no es así? ¿Sueño? Tomaste la espada para proteger a otros, ¿no es verdad? Y un caballero es alguien que protege a los demás. Sintió que, dentro de las cosas que quería proteger, su cara sonriente destacaba entre ellas. Más tiempo pasó. Viéndose convertido en un caballero y entrado en contacto con más personas en la armada, la información llegando a sus oídos naturalmente se incrementó. La guerra civil continuó estancada, con un avance en un frente junto con un retiro del siguiente. Wilhelm también experimentó no solo batallas victoriosas, sino también derrotas. En medio del camino, pasó sus días luchando por proteger a los que estaban al alcance de su espada, mientras lamentaba amargamente aquellas cosas que estaban fuera de él.
fue por casualidad que escuchó que los fuegos de la guerra se habían desplazado a las tierras de la casa de Trías. Ese hecho llegó a los oídos de Wilhelm, de un compañero reciente dentro del ejército, es decir, que la guerra civil que había comenzado en el este del reino se había ampliado, llegando hasta el dominio de Trías en el norte. No hubo ninguna orden. Siempre que el caballero no olvidara la posición que se le había dado, no estaba permitido para él actuar por sí mismo, pero Wilhelm, aceptando una vez más sus sentimientos de cuanto por primera vez agarró una espada, tales cosas no tenían importancia. Para el momento en que llegó a su amada tierra natal, la armada enemiga ya lo había convertido en un mar de llamas. Cuando el escenario que había abandonado hace más de 5 años antes se desvaneció ante la realidad de una vista más sangrienta, Wilhelm sacó su espada, levantó su voz y se precipitó a los campos incendiados. Cortó a sus enemigos, pisó sus cadáveres y gritó hasta que su garganta se secó mientras se bañaba en las salpicaduras de sangre. Los números del enemigo eran abrumadores. No había refuerzos y era un territorio débil en fuerza de batalla en primer lugar. Hasta ese punto intentó pelear la batalla con solo su fuerza, pero aprendió el precio, tomando una herida tras otra, volviéndose incapaz de moverse, colapsando encima de un montón de cadáveres, aplastado ante los números de la fuerza enemiga que no mostraba signos de acabarse. Wilhelm entendió que la muerte se estaba acercando a él. La amada espada que había estado con él por un largo tiempo cayó a su lado, ya que sus dedos estaban demasiado entumecidos y desgastados para sostenerla en alto. Con sus ojos cerrados, miró atrás hacia la mitad de su vida durante la cual no había hecho nada más que blandir una espada. Una vida solitaria, una vida sin nada. Junto con esa conclusión vino una vista momentánea, y durante el camino una cara tras otra apareció frente a él. Las recordó una por una: sus padres, sus 2 hermanos mayores, los malos amigos con los que se juntaba dentro del dominio, sus camaradas y superiores en la Armada Real, y finalmente la de Teresia, con flores detrás de ella. No, quiero morir. Debía haber sido su sueño vivir por la espada y morir por la espada, pero frente al actual resultado de su manera de vivir, dedicando todo al acero, Wilhelm, con el final que debía haber deseado frente a sus ojos, fue golpeado por el insoportable sentimiento de soledad. El soldado enemigo que había matado a tantos de sus camaradas no haría honor a las palabras que había dejado escapar. Inhumanamente en cuerpo, ellos blandieron sus grandes espadas sin piedad hacia Wilhelm. Él eternamente recordaría la belleza del corte que arremetió. Una tormenta de espadas sopló y en el curso los miembros, cabeza y torso del semihumano fueron limpiamente cortados. Un gran rugido se esparció dentro de la fuerza del enemigo, pero el veloz brillo plateado era más rápido, fácilmente infligiendo muerte en grandes cantidades. Sangre salpicada se levantó, llantos de muerte no cesaron y vidas de semihumanos fueron cosechadas. Los cortes demasiado vividos no se detuvieron incluso cuando golpeaban a alguien, logrando no tener expresión cuando sus vidas fueron apagadas. Si tales actos eran de crueldad o misericordia, nadie lo sabía. En cuanto a lo que se sabía, solo había una cosa: él no podía alcanzar ese nivel de la espada incluso si dedicaba toda su vida a ello, o una eternidad. Él había vivido a blandir la espada, dedicando la mayoría de su no tan larga vida a ese propósito, y debido a eso, fue Wilhelm quien pudo con agudeza comprender la superioridad de la esgrima repetida una y otra vez frente a sus ojos. Sí, también el hecho que era un nivel al que él, un hombre sin talento, no llegaría nunca.
Si Wilhelm había creado un valle de niebla sangrienta en su tierra natal, era realmente un mar de sangre lo que se extendía ante sus ojos. La montaña, literal, de cadáveres apilados uno encima de otro, no tenía comparación. El brillo plateado no terminó su baile hasta que el último semihumano invadiendo las tierras trías había terminado de respirar. Habiendo observado la abrumadora masacre hasta el final, fue cargado por los camaradas de la Armada Real que llegaron tarde. Gritaron varias cosas y atendieron sus heridas, pero Wilhelm nunca quitó sus ojos de la vista. Finalmente la esbelta espada larga se detuvo y el espadachín finalmente se alejó. Wilhelm se estremeció cuando notó que el espadachín no había sido bañado ni siquiera en una sola gota de sangre. Tendió su mano, pero no pudo alcanzar la espalda alejándose. Probablemente la distancia entre ellos no era solo física. Fue cuando volvió que escuchó el verdadero nombre del que poseía el alias de Santo de la Espada. Fue más o menos al mismo tiempo que el nombre de la Espada Santa comenzó a resonar en todas las tierras en lugar de Wilhelm, el demonio de la espada. Santo de la Espada. En algún momento fue ese el ser legendario que venció a la bruja, que traía calamidad sobre el mundo. Hasta ese día, los hombres amados por el dios de la espada eran de sangre de una única familia. Era a través de esa familia de sangre directa que un superhombre de una generación hacía uno tras otro. El nombre del santo de la espada de esa generación nunca había sido hecho público ni una sola vez. Así también hasta ese momento. Fueron varios días después que sus heridas de batalla hubieran curado que se dirigió al lugar de siempre. Agarrando la empuñadura de su amada espada, Wilhelm tranquilamente pisó la tierra mientras se dirigía al jardín de flores. Estaba seguro que ella estaría ahí, y de acuerdo con su firme creencia, Teresia estaba sentada en ese lugar, al igual que siempre. Antes que ella pudiera voltearse, Wilhelm sacó su espada y saltó hacia ella. Justo antes que el corte semicircular cortara la cabeza de la chica, ella agarró la punta de su espada con la punta de sus dedos deteniéndola. El sonido de asombro se mantuvo en la garganta de Wilhelm mientras una sonrisa malévola apareció en sus labios. Brillante. ¿Es así? Estabas riendo de mí. Adelante, ríete, Teresia. No. Santa de la Espada, Teresia Van Astrea. Con toda su fuerza levantó alto su espada e intentó cortarla de nuevo, pero lo esquivó por un pelo con un movimiento tranquilo. Un momento después que el baile de su cabello rojo robara la atención de sus ojos, sus pies fueron barridos por debajo de él, incapaz de detener su caída mientras era cruelmente enviado al suelo. Incluso sin una espada en su mano, la hoja del demonio de la espada no podía llegar al santo de la espada. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube. Y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 2. Ok, bueno, ya esto lo sabíamos, ¿no? Que sabemos que Teresia es la esposa que él tenía y que en un pasado era la santa, ¿no? De la espada. ¿Cómo murió si era tan buena? O sea, Wilhelm ya de por sí era muy bueno, aunque estuvo al borde de la muerte. Eso sí. ¿Cómo murió contra la ballena blanca? Porque es efectivamente la ballena blanca la que la mató, siendo tan buena, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá detrás de su muerte? ¿O la ballena blanca directamente era mejor?
o la expedición que fue a por la ballena blanca y por qué no la olvidó. A lo mejor y no la mató con la niebla, sino que la mató mordiéndola, ¿no? Porque esa es otra. La ballena mata con la niebla y borra de la existencia a quien mata, pero no es la única forma en la que mata. O sea, también puede matar con su cola, con sus colmillos. Claro, la pudo haber aplastado, puede ser, ¿no? Pero Wilhelm le presentó una gran pelea. Bueno, es que también sacar tres ballenas. Imagino que eso más adelante nos lo contarán, nos lo revelarán. No sé si en la siguiente. No, no tiene pinta que sea en la siguiente parte, porque es más como ellos dos conociéndose. Pero supongo que en algún momento lo sabremos. Así que, pues nada, espero que hayan disfrutado de esta narración y nos veremos en la próxima con más de Rechero. Adiós.